Bienvenidos, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta clase del jueves. Vamos a continuar estudiando el libro de Ruth. Hoy día el último capítulo, capítulo 4, que a través de lo que hemos estudiado las semanas anteriores, siempre han salido cosas muy interesantes de este libro y hoy día vamos a ver algunas otras. En este momento vamos a pedirle a nuestro hermano Gerardo que nos lleve un momento de oración y de ahí nuestro hermano Jimmy va a cantar unas 2 alabanzas. Gerardo. Chévere. Vamos a orar entonces para dar inicio a este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, le damos gracias por permitir, Padre bueno, que estemos con vida y con salud en este momento del día, Padre. Gracias por habernos cuidado, guardado, mi Dios, durante toda esta mañana y este inicio de la tarde, mi Dios. Gracias por poder tener internet, mi Dios, poder estar con un aparato electrónico, mi Dios bendito, conectado, Padre, con el propósito, mi Dios, de hacer las cosas cada vez más conforme a su voluntad, mi Dios. Gracias por permitir, Papito bueno, que sus bendiciones nos alcancen. Ayúdanos, mi Dios, en este tiempo a poder entender y comprender su palabra, mi Dios, a que realmente, Padre, por medio de la obra de su Espíritu Santo, esa palabra, mi Dios, capítulo 4, mi Dios, del libro de Ruth, Padre, llegue directamente a nuestras mentes y corazones, mi Dios, que nos haga reflexionar, mi Dios bendito, y que nos permita, Papito bueno, seguir creciendo, Padre, en ese deseo, en ese anhelo que tenemos, mi Dios, de poder ser cada vez más como Cristo Jesús, Papito bueno. Sea usted hablándonos, mi Dios, sea usted utilizando grandemente su instrumento, Padre, que pueda hablar con palabras de fácil entendimiento, mi Dios, y que al finalizar, Papito bueno, todos estemos animados, edificados, mi Dios, y que estemos con una disposición cada vez mayor, mi Dios, de hacer su santa y divina voluntad, Papito bueno. Le agradecemos por este tiempo, mi Dios, y todo esto se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a compartir pantallas. Vamos a compartir pantalla para cantarle un poquito, Papito Dios. Cantaré yo a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y cántico. Jehová, Jehová. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y también mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y también mi salvación. Amén. La siguiente alabanza es... Un momentito. Ajá. Cuando venga de los cielos. Cuando venga de los cielos es el Señor, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no peques más. Jesús te dice, ven a mí.
Recuerda que es tu Salvador. Jamás se olvidará de ti. Hoy vienen los ángeles a adorar al Rey. Hoy vienen los ángeles a adorar al Rey, a adorar al Rey. Que Dios nos bendiga. Damos paso a nuestro hermano Edith. Hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a tener un repaso antes de entrar al capítulo 4, este último capítulo. Vamos a hacer vamos a recordar, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Y yo creo que el libro de Ruth se les va a quedar grabado para siempre. Cuando uno lo vuelve a repasar, vuelve a ver, es bueno. Bueno, todos sabemos que el libro de Ruth fue escrito en un tiempo turbulento, en el tiempo de los jueces. Habíamos visto que en Jueces 6, 1 al 6, eran tiempos donde todos hacían lo que bien les parecía y no había rey en Israel. Y en el libro de Jueces vemos que había un ciclo de apostasía, de abandonar a Dios, de pecado. Dios les traía juicio, ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba un libertador, les enviaba un juez. Y ese es el tiempo donde estábamos estudiando Ruth. Y empezamos con el capítulo 1 de Ruth. Elimelech y Noemí y sus hijos se van a la tierra de Moab, una tierra extranjera. Y allá mueren Elimelech y sus hijos. Solo quedan Noemí y las esposas de sus hijos. Entonces Noemí escucha que está yendo bien la situación en Belén y decide volver. ¿Se acuerdan que ella les quiere despedir a sus nueras, les quiere que se vayan, que hagan su vida, que todavía son jóvenes, que ella no les puede dar nada más? Una de ellas, Orfa, se va. Pero Ruth se queda con Noemí, muestra su amor a su suegra y vuelve con ella a Belén, de donde eran originalmente Elimelech y su familia. También, en capítulo 2, ya vemos que ellas llegan a Belén y Ruth recoge espiga en el campo de Booz. Este bosque era familiar de Elimelech. Y Ruth se muestra como una mujer de buen corazón y trabajadora. Booz reconoce las virtudes de Ruth y comparte con ella, incluso y con los demás que estaban ahí. Y da indicaciones para que dejen caer manojos para ella, para que los recogiera. Sabemos que en esos tiempos la ley decía que no tenían que sacar todo el grano, el que se caía tenían que dejarlo a los pobres. Y esa era una ley y lo respetaban. Pero Booz, en su bondad, él decía, mira, dejen un poco más para que ella también lo recoja. Y ese día recogió bastante, incluso le llevó algo de comida a su suegra, de lo que ella había compartido con Booz. Ruth vuelve con las buenas noticias a casa y cuenta todo a Noemí. Y Noemí sabe que Booz es pariente y que puede redimirlas. Luego Noemí le da algunos consejos, le dice, mira, sigue trabajando ahí, no te vayas a otra parte y hasta ahí. Pero cuando llegamos al capítulo 3, Noemí le vuelve a aconsejar a Ruth, pero esta vez le da otro consejo mirando por el futuro de ella. Recordemos que se puede ver el amor de Noemí por sus nueras y el amor de Ruth por su suegra. Noemí le aconseja a Ruth que vaya a la era donde está Booz.
se perfume, se arregle, y luego cuando todos se vayan a dormir, que se acuesta a los pies de Booz. Y así lo hace. Es sorprendida por Booz, se da cuenta y en sobresalto se despierta y ve a una mujer y no sabe quién es, y ella le dice que es Ruth. Entonces Booz decide tomar la responsabilidad del pariente más cercano. Pero hay otro pariente que es más cercano que él, que tiene la prioridad. Y ya vamos a ver esto más adelante. Le cuenta todo a su suegra, y es aquí donde queda nuestra historia la semana anterior. Porque quedó, mira, vamos a ver qué se decide con el pariente más cercano. Si es ese pariente más cercano que no conocemos, o Booz el que se case con Ruth y se haga responsable de lo que tenía que hacerse. Entonces aquí llegamos al capítulo 4. Y vamos a ir leyendo capítulo 4, verso 1 y 2. Nos dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Dice que vino a la puerta. A la puerta era un lugar de la ciudad donde se reunían los ancianos y otras altas autoridades. Y lo más posible es donde fue Booz, porque sabía que encontraría ahí a su pariente. ¿Ya? En una ciudad que, si era muy amurallada, no tenía mucho acceso y era controlada. Entonces, era un lugar importante en ese tiempo, donde estaban ancianos, dirigentes de Israel, dirigentes del pueblo y otras personas. Aquí no se nombra el nombre de este pariente, me gustaría saber quién fue, pero aquí le dice: hey, como amigo, como diríamos aquí en Ecuador, oye, ñaño, como dirían en Perú, oye, patita, como dirían en Chile, compadre. Tal vez una forma de decir, como podríamos decir aquí en Ecuador o en cualquier otra parte. Y se ve aquí que Booz gozaba de cierta reputación en la ciudad, al poder llamar a los ancianos de esta manera y sin problema. Alguien que tiene una posición, y ya hemos visto que Booz tenía tierras y era un hombre importante. Entonces, vemos aquí también la importancia de él, mira, al decir, mira, llama a unos ancianos para que sean testigos de lo que va a decir, y debió tener alguna importancia dentro de la comunidad. Versículo 3 y 4. Hablando Booz, luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. A ver, unas cosas que a lo mejor no es normal para nosotros al leer esto. A ver, Noemí vende un campo. Entonces, ¿por qué Ruth está trabajando en un campo ajeno? ¿Qué era esta responsabilidad de redimir? A ver, si dice que vende algo, pero si no tienen nada, y Ruth tiene que ir a trabajar a un campo que no al campo de Booz, pero tienen un campo, ¿cómo es eso? Ya vamos a explicar un poquito más eso, para que tome sentido lo que está diciendo aquí Booz a este pariente. Y también vamos a explicar qué es la responsabilidad de redimir. Ahora, Noemí vende un campo, entonces ¿por qué Ruth estaba trabajando en un campo ajeno? Lo más probable que antes de salir Elimelech de Belén,
rumbo a Moab con toda su familia, él vendiera su propiedad. ¿Ya? Tenemos que pensar con las reglas de Israel, con las reglas de la ley de Moisés, no con las reglas que nosotros estamos acostumbrados. Según la ley, la tierra se podía vender, pero luego regresaría a sus dueños originales o a sus parientes legítimos herederos originales. Y podía pasar lo siguiente. Y vamos a leer el Levítico, vamos a buscar Levítico 25, Levítico 25, Levítico 25, 25 al 27, y dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posición. ¿Ya? Y esto es lo que puede estar reclamando vos aquí. Mira, a lo mejor lo vendieron y a la persona que lo vendió, ellos tienen el derecho de poder que ellos mismos, los que vendieron, o un pariente cercano que tenga las posibilidades, lo pueda rescatar esa propiedad. Si no tiene dinero, el versículo 28, ¿ya? Si estas personas no tienen dinero y no tiene un pariente que les ayude a redimir, a rescatar esa tierra, más si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año de jubileo, y al jubileo saldrá y volverá a su posición. En el año del jubileo, el año 50, ellos tenían cada 50 años, tenían una fiesta de jubileo, y en ese año todas las posesiones volvían a sus dueños originales. O sea, mira, pasó el primer jubileo y la vendió en el año 25, quedaban 25 años más hasta que viniera el otro jubileo. O se la vendió en el año 40, el año 40 después de haber pasado el último jubileo, quedaban 10 años. Pero en eso volvía la tierra en poder de los que habían vendido. Entonces podía pasar dos situaciones: que un pariente cercano ayudara a recuperar esa posesión pagando lo que corresponde al que la había comprado, o esperar hasta el año del jubileo, que eran 50 años. O sea, cada 50 años que ellos celebraban esta fiesta. Entonces, en ese tiempo volvían las posesiones a sus dueños originales. Y lo que quiso decir vos de vender, tal vez se refería a los derechos de Noemí sobre la tierra. Rescata, como decirle a este pariente, si me rescata la tierra de Noemí, y tú la vas a tener, y ese es el derecho tuyo también, para poder adquirirla para ella. ¿Ya? Esa era una de las responsabilidades del pariente cercano. Nosotros normalmente en familias grandes que son bastante unidas y que hay alguno que tiene más posibilidades, siempre hay uno que puede ayudar al más necesitado. Y esta era la idea de esta ley aquí en Israel, la ley de Moisés. Era, mira, que las personas no se quedaran sin nada si no tuvieran algo en sus familias para heredar. Ahora, una de las cosas importantes que quiero ver aquí, ¿qué era la responsabilidad de redimir? O la responsabilidad que se llama del redentor, que en hebreo dice el goel, el rescatador, el libertador, el vengador. ¿Qué era la responsabilidad de redimir? La responsabilidad del redentor, del rescatador, del libertador, el vengador, era la siguiente. Y era la responsabilidad del pariente más cercano. ¿Cuál es el pariente más cercano que puede ayudarme en esta situación? Es este.
Vamos ahí. Ya vimos en Levítico 25, 25 al 28, el pariente más cercano podía ayudar a rescatar una propiedad que se había vendido para que volviera originalmente a la familia. También 25, ahí mismo en Levítico 25, 48, dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Habían personas tan pobres y por necesidad se vendían como esclavos, pero podía ser rescatado por este Goel, por el Redentor, por este rescatador. ¿Ya? Podía ser rescatado, podía ser aceptado este pago por comprar de vuelta a este esclavo para que fuera nuevamente libre. Esa es una de las responsabilidades del que redime, o el pariente más cercano. También, otra de las cosas del pariente más cercano era ser el vengador de la sangre. ¿Qué es esto, hermano, el vengador de la sangre? O sea, si cometían un asesinato, la ley decía que el pariente más cercano podía tomar venganza y matar a esta persona. La ley lo permitía. Si esta persona mató a otra y fue sin intención, tenía la posibilidad de ir a las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio donde las personas que cometían homicidio o cometían estas cosas sin querer, iban a refugiarse ahí para no ser muertos por el vengador de la sangre, por este pariente más cercano que tenía todo el derecho de tomar la sangre de esta persona. Estamos hablando de la ley antigua. También tenemos que este vengador de la sangre solo podía matar a otra persona cuando era este homicidio o mataba a alguien premeditadamente. Y esto lo juzgaban los ancianos. Ahora, vamos ahí a Números 35, 19. Números 35, 19. Dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. En Deuteronomio 19:6, más adelante, después de Números, Deuteronomio 19:6, dice lo siguiente: no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces, juzgaban estas cosas. A ver, si no hubo intención, podía refugiarse a la ciudad de refugio que iban todas estas personas. Y el vengador de la sangre podía hacer esto, y era un pariente más cercano. Ahora, la cuarta responsabilidad del pariente más cercano era casarse con la viuda, del pariente más cercano. Vamos a leer mejor ahí, en Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio 25, del 5 al 10. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Nos dice así: cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel.
Y si el hombre no quisiera tomar su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta y a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces podemos ver que una de las responsabilidades del pariente más cercano era también que el nombre no se perdiera, el nombre de la familia no se perdiera. Podemos ver esto en Mateo 22, 24. Fue una pregunta capciosa que le hicieron los religiosos en ese entonces a Jesús, pero se refleja la costumbre también que tenían ellos. Mateo 22, 24. Mira, bueno, del 23. Mateo 22, 23 en adelante dice, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó, murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer y a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será? ¿De cuál de los 7 será ella, mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y con esa pregunta le estaban diciendo, mira, el caso, mira, un pariente murió, el otro tomó para dejar descendencia, preguntándole capciosamente. En el cielo no va a haber casamiento, pero lo que quiero dejar ver aquí es que, mira, casarse con la vida del pariente más cercano. Alguien tenía que dejarle descendencia. Esto lo vemos también en Génesis, que era costumbre, no era ley todavía, entre Tamar y Judá. Esa es otra historia también. Entonces, vemos que la responsabilidad del pariente más cercano tenía obligación de rescatar una propiedad de algún familiar, tenía la responsabilidad de rescatarlo de la esclavitud, tenía que ser el vengador de la sangre, ¿ya? Y también tenía que casarse con la viuda del pariente muerto. O sea, eso es lo que tenía que ser el pariente más cercano. 4 cosas. Ahora, ya hemos leído aquí, mira, ¿qué es lo que hacía el Redentor, el que redimía? En este caso, son dos cosas que tenía que hacer este pariente que estaba hablando con vos. ¿Cuáles eran? Rescatar la propiedad, eso estaba claro. Eso ya lo tiene claro. Pero todavía falta una cosa que va a mencionar vos un poquito más adelante, que era casarse con la viuda Ruth. Versículo 4. Porque no hay otro que redima sino tú, yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré este pariente, que no le conocemos el nombre. Entonces replicó vos,
el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mis derechos, porque yo no podré redimir. Con la responsabilidad de tener la tierra, estuvo bien. Pero vos le recordó que había una viuda también y tenía responsabilidad por ser el pariente más cercano. Esas dos responsabilidades tenía, y esas dos responsabilidades va a tomar vos. Este pariente, al responder de forma rápida, puede dar a entender que no tenía más detalle o tal vez miraba los beneficios que podía tener al rescatar esta tierra. Pero vos le recordó la otra obligación como pariente más cercano, el de casarse con Ruth, la moabita. No quería compartir su herencia con Ruth, más responsabilidad y casarse con una moabita. Era una extranjera. Recuerden que vos está emparentado con otra extranjera que vino al pueblo de Israel, con Rahab. Así que él le podía entender. Ahora, este pariente cambió de parecer y le pasó ese derecho a vos, el siguiente pariente más cercano. Versículo 7 al 10, dice así: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, el que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ya se le aclaró de quién era esposa Ruth. ¿Ya? ¿De quién era esposa Ruth? De Mahlón. Era esposa Ruth. Ahí mismo lo dijo el versículo 10. Ya habíamos visto la costumbre del zapato, lo que habíamos leído en Deuteronomio 25, y en este caso parece que se extendió un poco más la costumbre, pero usada muy similarmente a lo que leímos en Deuteronomio 25. Entonces le pasó el zapato en presencia de los ancianos, y podríamos decir la notaría de esos tiempos. Nosotros, ¿cómo dejamos constancia de algún hecho, un hecho jurídico o algún otro hecho? Vamos a una notaría. Y ahí estaban los ancianos, y claro, no estaban solamente los ancianos, había más personas. Ahora, vos podías ejercer el derecho de rescatar la tierra de Elimelech y casarse con Ruth, y cumplir con dar descendencia a la familia de los parientes muertos. Ruth, la moabita, la mujer de Mahlón. ¿De quién era esposa Ruth? ¿De Kelión o Mahlón? De Mahlón. Vamos a seguir con el verso 11. Versos 11 y 12 nos dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé
Jehová. Y aquí vemos que no solamente los ancianos estaban presentes en un evento donde todo el pueblo estaba pendiente de lo que pasaba. Nosotros tenemos que decir, pueblo chico, ya tenemos ese dicho en español, pero habían, aparte de los ancianos, habían más testigos que podían decir, mira, pasó esto, este pariente le cedió el derecho de pariente más cercano a vos, y vos podías comprar la tierra y casarse con Ruth la moabita. Ahora Ruth pasaría a formar la lista de las mujeres notables de Israel, del linaje de Israel. Y por eso hoy día estamos leyendo esta historia. La comparación de Fares, hijo de Tamar y de Judá. Tamar también una extranjera. Esto lo podemos ver, si quieren ver la genealogía de Jesús, Mateo 1, 3 y 5, pero es donde habla de Tamar y las otras que vienen después, que vienen en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Versículo 13 al 17. Vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Vos se casa con Ruth y tienen un hijo, lo más normal. Es la historia de amor que termina con una familia, que termina con un hijo y continúa. Noemí volvió a tener alegría con su nieto en sus brazos. La alegría de su nieto era mucha y creo que ya no sería llamada más, ¿cómo? Mejor llámenme amarga, como podrían decir aquí en Ecuador, estoy salado, estoy salada. Aquí la primera vez que dije está la comida salada, no, aquí esa es mala palabra, es como decir mala suerte o que me va a ir mal. Pero Noemí dijo, mira, no me llamen más así, llámenme amarga por todo lo que le había pasado. Pero ya creo que esas cosas le estaban quedando atrás. Ya todo el sufrimiento de perder a su esposo y a sus hijos y no tener nada donde volver ahí en Belén, ahora todo había cambiado y Dios le había dado descendencia, le había dado nieto. El valor de Ruth era inmenso para Noemí, mejor que 7 hijos. Noemí fue la guía, ahí dice Aya, o la guía de Obed. Seguramente cuánto tiempo pasó criándole y ayudando y viendo cómo crecía. Pero también Obed le sirvió para la vejez. Obed quiere decir siervo, que le ayudó a servir en los años de vejez a Noemí. Una de las intenciones del escritor del libro de Ruth es establecer que Obed fue el padre de Isaí e Isaí padre de David. Y una de las cosas interesantes aquí que nos dice, mira, padre del rey David, y muchos dicen que Samuel escribió el libro de Ruth, y cuando lo escribió todavía, David no ascendía como rey, y por eso pone aquí, padre de David. Puede ser posible. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón.
Y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ruth, la bisabuela del gran rey David, una extranjera. Y resumiendo el libro de Ruth, vemos que a pesar de ser tiempos difíciles, los que pasó el pueblo y lo que pasó Elimelec, Noemí y sus hijos, y después, sobre todo, Noemí al volver sin nada a su tierra, vemos cosas interesantes en este libro. Vemos el amor de Ruth y Noemí. La bondad de Noemí le trajo el amor de Ruth. La bondad de Noemí a sus nueras le trajo el amor de Ruth. El amor y la amabilidad y bondad de Ruth hacia Noemí también fue mirado con buenos ojos por las demás personas y fue recompensado por vos, porque él le reconoció esa virtud. Y esta es la bondad y amor que debe haber en una familia. A veces tal vez no lo miramos así, pero es la bondad que está mostrando Ruth y Noemí. Ese amor de familia que a pesar de las circunstancias tan difíciles y penosas, se siguieron amando y siendo esa familia. También vemos el amor de Ruth y vos. Vos también fue amable y bondadoso y fue correspondido también por el amor de Ruth. También podemos ver el amor de Dios y su providencia para las personas que mantienen la fe en Él. El amor de Dios y su providencia para las personas que mantienen la fe en Él. Dios en los tiempos difíciles trajo bendiciones a Ruth, Noemí y vos. Se ve la mano de Dios en todos los hechos que pasaron. Ruth dejó su tierra, sus dioses, para seguir al Dios verdadero. Dios en su providencia galardonó su fe. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que es galardonador Dios de los que se acercan a Él con fe. Y Dios trabajando a través de estas personas. Necesitamos aprender que debemos servir a Dios como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En tiempos difíciles, Dios está ahí. Que a pesar de los tiempos debemos ser bondadosos. Que Dios recompensa una fe genuina. ¿Cuál es lo más natural que nosotros podríamos hacer si nos ponemos en los zapatos de Noemí y en los zapatos de Ruth? Tal vez la tendencia humana es no ser bondadoso, no tener amor. Pero ellas seguían confiando en Dios. Y a pesar de los tiempos, nosotros debemos ser bondadosos como fueron ellas. Y que Dios recompensa una fe genuina. ¿Recompensó a Noemí? ¿Recompensó a Ruth? Claro. Ahora, Jesús es nuestro Goel, el pariente redentor. Y vos podríamos decir que es un tipo de Cristo, una sombra de Cristo. Mira, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es nuestro redentor, Él nos rescató. Es el Salvador que nos rescataría. Y nos rescató por su sangre. Vamos a leer unos pasajes ahí. Efesios
Nuevo Testamento, Efesios. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la redención por su sangre. Colosenses, un poquito más adelante, Colosenses, Filipenses, o sea, Efesios, Filipenses, Colosenses. 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Mira, ¿con qué fuimos redimidos? ¿Con qué fuimos rescatados? Podemos decir, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados de esa situación. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el precio que se pagó? Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También en 1 Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O Hebreos 9:14. Nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se dio a sí mismo por nosotros. Y podríamos hacer esta comparación de que Él es nuestro Redentor, que Él nos rescató de la situación en que estábamos. Nos rescató y pagó el precio. Esa es la comparación que podemos también hacer en este libro. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención este jueves. Gracias por todos los jueves que nos han acompañado en esta bonita historia de amor. Que más allá de pues, mirarlo como una historia romántica, podemos sacar muchas enseñanzas. Podemos sacar el amor entre esta Noemí, esta Ruth, su bondad de encontrar este pariente que también miró con buenos ojos y que detrás de todo estaba Dios con todo esto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar esta clase del capítulo 4 de Ruth, y de ahí nos quedamos con algunas preguntas al terminar la grabación. Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por el día que nos da. Gracias, Padre, por el libro de Ruth que nos has dejado estudiar. Y esta noche, nuevamente en este capítulo 4, hemos vuelto a estudiar y terminar esta historia. Padre, ayúdanos a seguir meditando en las cosas que podemos aprender en esta historia. Ayúdanos a tener esa bondad que tuvo Noemí, que tuvo Ruth. También a ver las cosas buenas, aunque los tiempos pudieron ser malos. Ellas sacaron cosas buenas y tú mantuvieron su fe y fueron recompensadas. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas bendiciendo y guardando a todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias.
Amén. Que Dios les bendiga, hermano.